Bueno, vamos a, vamos a continuarle, ¿sí? Bueno, antes que nada, se me olvidó, ¿no? Una cosa, y es presentarme, porque no sé si todos me conocían, pero bueno, como a su generación a mí no me tocó darles otras materias como antes daba histología. Entonces, los que no me conozcan, pues yo me llamo Fernando. Mi especialidad, por decirlo así, pero no por decirlo así, así es la realidad. Yo soy médico veterinario egresado de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM y tengo mi maestría en salud animal y mi doctorado en inmunología, ¿no? Tengo el doctorado en inmunología en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, tengo 2 postdoctorados en inmunidad de mucosas en el CIMBESTAB y yo me dedico a inmunología tanto básica como aplicada. Básica quiere decir que estudias los mecanismos por los cuales los organismos se defienden, ¿no? O sea, la parte, digamos, de fisiología del sistema inmune. Y la inmunología aplicada, pues desarrollamos técnicas de inmunoterapia, estudiamos mecanismos de enfermedad, vemos cómo responden los organismos a los tratamientos inmunológicos. Por ejemplo, mi principal área es animales marinos, pero también trabajo con gatos en lo que es inmunología y con otras especies de vertebrados domésticos y silvestres, pero terrestres, ¿no? Y de experiencia médica o clínica, pues trabajé varios años en Xcaret, en el parque de Xcaret, con equinos. Yo era ahí el médico de los equinos. También trataba a todos los mamíferos terrestres, los silvestres. Entonces trabajaba pues con felinos, con con los venados, con todo lo que tenían ahí. Y aparte pues, también empecé a trabajar con los reptiles, con las tortugas marinas, con cocodrilos, etcétera, ¿no? Y ya después me contrataron y trabajé como médico de delfines. Entonces estuve trabajando con delfines mucho tiempo en el delfinario de Xcaret. Y luego fue cuando ya empecé a hacer mi doctorado y a la fecha sigo trabajando con todas esas especies, pero ahora lo que hago más soy asesor del Parque de Xcaret, del staff veterinario de Xcaret y del Hospital Sierra Madre de Monterrey, de pequeñas especies, para precisamente resolver problemas clínicos muy difíciles o para hacer diagnóstico, o para desarrollar técnicas nuevas o para investigar terapias que ellos quisieran desarrollar. Yo les planteo cómo se desarrollan y ellos me ayudan pues con los protocolos, ¿no? Y bueno, esa es la intro. Entonces, eso es pues para que ustedes me conozcan, me ubiquen y pues sepan más o menos qué campos son los que yo manejo, ¿no? Entonces, ya diciendo esto, eh, vamos a continuar, ¿sí? Y vamos a ver lo que ya habíamos dicho, cómo es que un organismo multicelular puede reconocer a un organismo unicelular o incluso multicelular como los helmintos, cómo los puede diferenciar de sus propias células, ¿no? Entonces, como vieron ahorita, en lo que es la parte que decíamos del ácido ciálico, ¿no? Que nuestras células no tienen una cubierta de ácido ciálico para evitar ser reconocidos por las lectinas, pues ahí habíamos mencionado al principio precisamente que el sistema inmune innato lo que hace es reconocer patrones, ¿no? Entonces, por ahí es por donde vamos a empezar, ¿no? Entonces, vamos a profundizar un poquito en lo que son esos patrones, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, voy a poner el ejemplo de una bacteria, pero así como es una bacteria, pues es un virus, un protozoario, ¿no? Un helminto. Entonces, nosotros tenemos que, por ejemplo, una célula bacteriana va a tener componentes que solo ella tiene, ¿no? O sea, solo ella me refiero a todas las bacterias, ¿no? Aquí vamos a agarrar una gran negativa y entonces la gran negativa va a tener diferentes componentes, ¿no?
Y entonces tenemos que tiene su pared celular, su pared bacteriana, y esta pared bacteriana, pues principalmente, por ejemplo, está formada por peptidoglicán, Las gram negativas, en el caso de las gram negativas, pues tenemos que las gram negativas pues tienen el lipopolisacárido bacteriano, ¿no? Entonces el lipopolisacárido bacteriano, lo voy a poner de otro color para irlos viendo. Entonces tenemos aquí la estructura del lipopolisacárido, que es un lípido, el lípido A, y lo tenemos aquí, el polisacárido, ¿no? Y entonces toda la Sí. está compuesta de esto, ¿no? ¿Ok? Sí, entonces tenemos, aquí nada más voy a poner un pedacito para no llenar todo el pizarrón, pero pues es obvio que todo está recubierto de lipopolisacárido, ¿no? Entonces tenemos el lipopolisacárido, que lo vamos a abreviar como LPS, ¿sí? ¿Y qué otro componente tenemos? Pues no tenemos, en muchas de ellas, tenemos, por ejemplo, el flagelo, ¿no? Entonces el flagelo, aquí, está compuesto de una proteína que se llama flagelina, ¿no? Y además tenemos los ácidos nucleicos. Entonces los ácidos nucleicos de los microorganismos, como en el caso de las bacterias, tienen algo que, si no sé cómo lo vieron en biología celular o si vieron algo de características del DNA, así ya más a fondo, tiene algo que se le conoce como metilación. Entonces quiere decir que tiene grupos metilo que están pegados a los ácidos nucleicos, y esos grupos metilo, al estar pegados, se le conoce como metilación. Entonces, metilación, ¿no? Entonces, quiere decir que yo puedo distinguir una bacteria, el genoma de una bacteria o los ácidos nucleicos de una bacteria de los de mis células, porque tienen diferente grado de metilación, diferente porcentaje, ¿no? Entonces, por ejemplo, las células de los vertebrados, sobre todo los mamíferos, tienen un bajo grado de metilación, y las de los microorganismos, sobre todo las bacterias, tienen un alto grado de metilación. Entonces, una forma de diferenciarlos, ¿no? Pero regresando a estos componentes, estos solo son ejemplos porque hay muchos más componentes que son característicos, ¿no? Entonces aquí tenemos, por la presencia del lipopolisacárido, pues que esto sería una bacteria gram negativa, ¿no? Gram negativa. Entonces, estos componentes que están aquí van a estar presentes. El flagelo pues iba a variar, pero en general van a estar presentes en todas las bacterias de gram negativo, ¿no? Como habíamos dicho. Entonces, si esta es E. coli, los mismos componentes, o sea, el grado de metilación, la presencia de peptidoglicán, el LPS, probablemente el flagelo o fimbrias, que también participan en la adhesión y está en el movimiento, lo pueden tener otras bacterias móviles, ¿no? Por ejemplo, tenemos a Salmonella, ¿no? Entonces, Salmonella, pues también es una gram negativa, y todas ellas, o sea, podemos hacer una listota de todas las gram negativas, y todas van a tener estos componentes. Y estos componentes van a ser estructuralmente iguales. Entonces, las gram negativas, para poner un ejemplo un poquito burdo, las gram negativas, las gram positivas, los virus, etcétera, sería como un fraccionamiento, ¿no? Entonces, ustedes saben que los fraccionamientos, hay modelos de casas, ¿no? Que en la casa, no sé, nombres bien raros que les ponen, y todas son igualitas, ¿no? O sea, si te dicen el modelo dorado, todas van a ser idénticas estructuralmente, ¿no? A lo mejor varían un poquito en los acabados, pero todas son estructuralmente iguales. Y luego dicen, no, es que entonces le ofrezco el modelo León, ¿no? Y entonces ese modelo ya es estructuralmente distinto, ¿no? Entonces se dan de cuenta que en este caso, todas las bacterias gram negativos son precisamente un modelo, como el modelo de una casa. Las bacterias gram positivas serían el modelo de otra casa, y así sucesivamente, ¿no? Con esto lo que quiero decir es que todas las gram negativas estructuralmente son iguales, no se pueden deshacer de estos componentes porque son esenciales para su sobrevivencia, y entonces
el sistema inmunológico de todos los organismos, desde las plantas hasta los seres humanos, lo que han hecho es aprovechar de que estos microorganismos no pueden cambiar estos componentes porque son esenciales. Entonces, no puede haber bacterias gram negativo que eliminen la producción de peptidoglicano en su pared, porque entonces su pared celular no podría funcionar. Entonces, como todo esto es fijo y como todo esto se repite en las diferentes bacterias, o si vemos a los virus, la cápside y lo que habíamos dicho se repiten en los mismos virus, eso es un patrón, ¿no? Es un patrón porque es algo que se repite con regularidad y que tiene la misma estructura. Entonces, este flagelo es un patrón, el lipopolisacárido es un patrón, ¿sí? El peptidoglicán es otro patrón, los ácidos nucleicos metilados es otro patrón, ¿ok? Entonces, aprovechando esto y que no lo tienen las células eucariotas, a estos patrones que se repiten entre los microorganismos se les conoce precisamente como patrones, ¿no? Patrones, y si están a nivel de moléculas, pues se le conoce como patrones moleculares asociados a, en este caso, se dice a patógenos, ¿sí? Aunque en realidad microorganismos que son inocuos, pero que son gram negativos, también lo tienen, ¿no? Entonces, en algunos libros van a encontrar que en vez de patrones moleculares asociados a patógenos, dice patrones moleculares asociados a microorganismos, ¿no? Porque microorganismos ya engloba los que son inocuos de los que son patógenos, ¿sí? Entonces, como ven, aquí podemos sacar, porque ya sé que va a ser difícil que al principio se aprendan así todo, ¿no? Patrones moleculares asociados a patógenos. Entonces, podemos usar las siglas, y entonces, aquí, estas siglas que dicen aquí, ¿sí? Dicen PAMP, ¿no? Bueno, esto está en español, en inglés es PAMPs, ¿sí? Y entonces, cuando yo les diga que están los PAMPs, ¿sí? Significa que yo estoy hablando de patrones moleculares asociados a patógenos, ¿sí? O sea, exactamente lo mismo que estamos viendo aquí en español, nada más que yo, bueno, no yo, sino todos usamos las siglas en inglés, ¿sí? Entonces son los patrones moleculares asociados a patógenos, ¿sí? Entonces, quiere decir que los microorganismos siempre presentan PAMs, y entonces el sistema inmunológico de todas las especies de plantas y animales aprovechó esto para poderlos reconocer de inmediato, ¿sí? Entonces, si copiaron esto, lo voy a borrar ya para poder seguir ahora con lo siguiente, ¿sí? Pero es bien importante que se aprendan que esto es un patrón, ¿sí? Entonces, si yo alguna vez les pregunto qué es un PAM, su respuesta no puede ser, es un patrón molecular asociado a patógeno, porque yo les estoy diciendo qué es, no qué significa. Entonces, ¿qué es? Son patrones que se repiten entre los microorganismos, ¿no? De manera constante, y eso permite que sean reconocidos por el sistema inmune innato, ¿ok? Eso es un PAM, ¿sí? Lo de patrón molecular asociado a patógeno es lo que significan las siglas, pero lo que significa o lo que es un PAM precisamente son patrones que se repiten de manera constante entre los microorganismos, ¿no? Y eso nos permite reconocerlos, ¿ok? Bueno, muy bien. Entonces, ¿no hay dudas para borrar esto? ¿No? Bueno, entonces vamos a pasar al otro punto. Ya conociendo los PAMs, vamos a pasar al siguiente punto, ¿no? Muy bien. Entonces, ya
tenemos nosotros varios elementos que podemos empezar ahora sí a entender, ¿no? Entonces tenemos nosotros nuestras barreras y yo las voy a empezar a dibujar, ¿no? Entonces, pues tenemos una membrana basal y vamos a empezar con células epiteliales de las mucosas. Entonces vamos a suponer que estamos en el intestino. Entonces el intestino pues tiene un epitelio columnar simple, ¿sí? Con microvellosidades, ¿no? Entonces, ese epitelio columnar simple está sobre una membrana basal. Aquí abajo hay tejido conectivo, ¿sí? Y luego empiezan los músculos, el músculo liso. ¿No? Y luego está la serosa, que son unas células así escamosas larguitas, que son las serosas, pues son las membranas que envuelven en este caso al intestino, ¿no? Y aquí pues hay vasos sanguíneos. Entonces hay vasos sanguíneos, estos supuestamente, según yo, son células, ¿no?, epiteliales que están formando, es como si hubiéramos cortado y estamos viendo la luz del vaso sanguíneo, y aquí hay nervios, y hay vasos linfáticos y muchas cosas, ¿no?, que debieron haber visto ya en histología. Bueno, entonces tenemos aquí, si se fijan aquí ya están lo que habíamos dicho, o sea, están las barreras, ¿no? Entonces tenemos las barreras físicas, que es simplemente una barrera de células que están muy unidas, o sea, tienen uniones estrechas aquí para evitar el paso de microorganismos. Entonces esta ya es una barrera física. Ahora, ¿qué características tienen las mucosas? Pues por eso se llaman mucosas, porque producen moco, y entonces tienen aquí la barrera de moco, ¿no? Y entonces esta barrera de moco tiene una mezcla. Es una barrera física porque simplemente tienen que atravesar el moco, que es muy espeso, los microorganismos, si quieren infectar. Y también es una barrera química porque en el moco van disueltas componentes moleculares como la lisosima, como los péptidos antimicrobianos, factores del complemento, y esto que ya es de la inmunidad adaptativa, pues también van anticuerpos. ¿Okay? Entonces tenemos nosotros así nuestro epitelio. Entonces aquí ya empezamos a ver que están las barreras químicas y las barreras físicas. Entonces, ¿qué nos faltaría? Pues las barreras celulares, ¿no? Entonces, los celulares, pues aquí van a estar células como los macrófagos, van a estar células como las dendríticas, y van a estar, por ejemplo, pues los mastocitos aquí en el tejido conectivo, ¿no? Son las principales células que van a estar ahí. Entonces, fíjense cómo, si yo soy un microorganismo y vengo a darle una visita, ¿no?, de cortesía al intestino, después de comer unas gorditas de afuera de la facultad, entonces aquí voy a tener a los microorganismos y vamos a suponer que aquí está una bacteria, ¿no?, con sus fimbrias y su flagelo, ¿no? Aunque parezca espermatozoide, es una bacteria. ¿Qué es lo que va a suceder aquí? Normalmente tenemos en el intestino, tenemos millones de microorganismos. De todas las bacterias que hay, la mayoría de las bacterias son benéficas. O sea, no, por eso nunca estamos enfermos. Entonces tenemos, voy a suponer que aquí yo tengo, lo voy a pintar en verde para que se vea que es buena onda. Entonces vamos a suponer que yo aquí tengo el ejemplo más clásico de una eficiencia en la utilización de microorganismos, pues son los rumiantes. O sea, los rumiantes y los no rumiantes, pero son fermentados como los caballos, los conejos, lo que hacen es tener muchísima microbiota basada en bacterias y hongos que descomponen los componentes celulares del alimento, ¿no? Y entonces ellos no necesitan invadir a nadie porque tienen alimento de sobra. O sea, mientras uno coma, o un caballo le den de comer, o a una vaca, no van a tener muchos problemas porque están alimentando a esta población, y esta población representa más del 99%. ¿Sí? Entonces, menos del 1% son potencialmente patógenos. Entonces, como ustedes ven, la mayoría son benéficos, ¿no? Entonces, como son benéficos y tienen alimento, no se van a acercar aquí a la mucosa para obtener el alimento.
Pero los que son potencialmente patógenos lo que van a hacer es tener mecanismos, se les conoce como mecanismos de virulencia o factores de virulencia, que lo que les permite es intentar colonizar el epitelio para poder obtener alimento. ¿Por qué? Porque ellos no tienen la maquinaria enzimática para degradar los componentes de carbohidratos del alimento o las proteínas que ellos necesitan, y entonces lo que van a hacer son oportunistas. Entonces empiezan a consumir productos de lo que producen el resto de los microorganismos, pero bajo ciertas condiciones. Por ejemplo, en el caso de los humanos y los perros, que son muy sensibles, el estrés lo que hace es disminuir la capa de moco, ¿no? Cuando disminuye la capa de moco, entonces este microorganismo activa sus factores de virulencia, como cuáles, pues activa una mayor cantidad de adhesinas, por ejemplo, que si, pues en micro debieron haber visto que las adhesinas pues son factores de virulencia que les permiten precisamente, como su nombre lo dice, adherir. Aquí es donde entra en juego los PAMs, que están aquí. Van a tener una forma, las cejas, ¿no? Entonces van a tener una forma de reconocer a los PAMs. ¿Ok? ¿Cómo los van a reconocer? Los van a reconocer a través, pues, de un receptor de patrones, ¿no? Entonces va a ser un receptor y estos PAMs se van a unir, ¿no? Aquí el PAM lo voy a poner en rojo, y entonces este PAM se va a unir al receptor de la célula. Entonces, ¿cómo nos gustaría llamar? ¿Y qué es lo que va a hacer? Pues lo que va a hacer este reconocimiento de patrones, ¿no? Es dar una señal de que hay una infección, ¿sí? Y entonces a este receptor de reconocimiento de patrones, en general, porque hay muchos tipos, no son pues se va a dar relación sistema, como PAMS, o sea, PAMP, y la S pues significa que son muchos, ¿no? PAMS, ¿ok? Y los receptores que reconocen a los PAMS se llaman receptores de reconocimiento de patrones y se conocen como PRRs, ¿sí? Entonces, ¿qué les tengo que encargar que estudien, o sea, que repasen y que entiendan? No se preocupen. Bueno, yo me quedé en lo del receptor. En esto. Ajá, sí. Ok. ¿No? Que sus siglas es PRRs. ¿Ok? ¿Sí? ¿Te queda? Hola, doctor. Y dime, Jessy. ¿Los PRR después del moco o en cuanto entra en contacto con el moco ya? Los PRRs están anclados en la membrana de la célula epitelial, ¿no? Entonces, si nosotros lo vemos en grande, aquí vamos a suponer que está, y es lo que vamos a ver más adelante, ¿no? Tenemos aquí la célula epitelial, y entonces tenemos aquí el receptor anclado, el receptor para el PRR que reconoce a los PAMs, está aquí anclado a la membrana, porque cuando reconozca aquí al PAM, entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Pues lo que sucede en todas las reacciones de unión de un ligando con su receptor, ¿no? Y lo mismo sucede con unas hormonas o con lo que sea, que tenga un receptor. Y entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Que el receptor va a hacer lo que se conoce como señalización, es decir, a través de proteínas que están en el citoplasma, va a ir mandando un mensaje al núcleo de las células para que estas células se activen genes que den una respuesta al estímulo, ¿sí? Y esto sucede en todos los procesos fisiológicos. Entonces, si vemos en fisiología, por ejemplo, la respuesta endocrina, cuando se une una hormona a su receptor, sucede lo mismo. Mensajeros químicos que están en el citoplasma reaccionan con esto, van y de chismositos le dicen al material genético, al DNA, que está uniéndose una molécula. Entonces se activa un gen específico para esta unión y este va a provocar una respuesta, ¿no? Que es lo que vamos a ver más adelante. Cuando sucede esto, ¿cuál es la respuesta, ¿no? Y van a ver cómo cuando veamos esa respuesta, vamos a darnos cuenta de que los signos clínicos que presentan los individuos, tanto humanos como animales, precisamente
están relacionados a cómo va a responder la célula cuando reconoce un PAM en particular. ¿Sí? Ok, gracias. Nada. Entonces, fíjense cómo los microorganismos tienen muchos factores de virulencia porque precisamente para atravesar el moco y se van a enfrentar ahí con la lisozima y con muchas cosas, los microorganismos que son patógenos tienen enzimas que degradan todos esos componentes, incluyendo el moco, ¿no? Entonces, entre más virulento es un microorganismo, quiere decir que tiene más armas para atacar al sistema inmune y evadirlo, pues las enfermedades son más severas, ¿no? Entonces, un microorganismo patógeno puede empezar a degradar el moco. Si lo ataca la lisozima y los péptidos antimicrobianos, puede producir enzimas que vayan también degradando esos componentes y luego expresa sus fimbrias que le permiten adherirse a la célula. Por eso tienen que existir receptores que reconozcan que ya se acercó demasiado o que incluso ya está haciendo contacto con la célula epitelial, ¿sí? Y esos son los PRRs. ¿Ok? Bueno, entonces, esto que está aquí es precisamente el primer contacto del sistema inmune con un agente extraño, ¿no? A esto se le conoce como reconocimiento del antígeno, ¿sí? Entonces, el punto clave de toda respuesta inmunológica es que logre reconocer al antígeno, ¿sí? Entonces, este evento de la interacción PAMS con PRRs es uno de los primeros pasos que se les conoce como reconocimiento del antígeno. ¿Sí? Entonces, ya con este paso es cuando va a iniciar probablemente ya un cuadro clínico que puede ir de muy leve a muy severo, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver en la siguiente clase es, ya que lo reconoció, ahora, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Sí? ¿Qué efecto tiene que una célula epitelial que está aquí, con su PRR, reconozca un PAM? Como dijimos, va a generar una respuesta. Entonces, nosotros vamos a ver en la siguiente clase qué respuestas va a generar y si esas respuestas no son suficientes, entonces va a haber unas respuestas más agresivas y todo eso nos va a ir dando, lo vamos a ir describiendo y van a ver ustedes que lo van a empezar a relacionar con los signos clínicos de las enfermedades, ¿sí? Entonces, por eso es bien importante que ustedes entiendan eso y por eso es bien importante entender los mecanismos inmunológicos porque van a poder explicarse los signos y sin que nadie les enseñe medicina, si ustedes saben bien suficiente farmacología, suficiente patología y todo, van a saber cómo manejar un caso. Aunque nunca lo hayan visto, van a saber cómo lo pueden manejar porque van a saber qué es lo que está sucediendo, ¿sí? Bueno, entonces, dudas, comentarios, algo que quisieran agregar de la clase o fuera de la clase, etc. ¿No? ¿Le están entendiendo bien así en la forma que les estoy explicando? ¿O quieren que les pase diapositivas para que se duerman un rato? No. Bueno, entonces, si me están entendiendo bien, también con confianza, de repente, si ven que voy un poco rápido o algo, pues con confianza me pueden decir, doctor, o Fernando, como ustedes me quieran decir, bueno, que me quieran decir, pero cosas bonitas, no agradables, no cosas gachas. Me pueden decir que me regrese, ¿no? O que me detenga, o que si les puedo volver a explicar algún punto, ¿sí? Porque como les dije al principio, lo que yo quiero es que ustedes aprendan y que cuando lleguen a patología sistémica y a patología clínica, ya no les tengan que estar enseñando muchas cosas que ya deben de saber. Bueno, entonces, si no tienen otras preguntas, si no tienen comentarios, nos vemos mañana y mañana vamos a arrancar entonces con lo que sigue de esta parte, que es la respuesta al reconocimiento de un PAM. ¿Ok? Bueno, como están muy silenciosos, yo digo que Sí, está bien. yo digo que ok y ustedes también, ¿no? Sí, Entonces, sí.
Nos vemos mañana, muchachos. Si tienen dudas, les voy a pedir de favor que vayan repasando y vayan tratando de entenderlo muy bien, porque más adelante vamos a hacer esquemas más complejos y siempre me han dicho, va a venir de lo del principio, claro que va a venir lo del principio, siempre en un examen o algo, porque la respuesta inmunológica no se puede entender si no conocen el principio, ¿sí? Entonces, repasen y aprendan esto y van a ver que todo lo demás va a ser mucho más fácil, ¿sí? Bueno, entonces nos vemos mañana, que descansen y vayan dándole un repaso para que no se les acumule la información, ¿ok? Sale. Gracias, Doc. Bueno, muy Gracias. bien. Gracias. Mañana que Bye. descansen todos. Gracias.